Bien, muy buenas. Mi nombre es Antonio Leopoldo Zuleta, de ID 1087953, y a continuación les voy a presentar la exposición final del proyecto de selección de materiales. Como definición del problema, tenemos que en la actualidad la industria tecnológica se ha convertido en una gran parte de la cotidianidad de los seres vivos, de los individuos, dado el desarrollo que ha presentado en los últimos años. Más allá, la pandemia ha traído consigo el COVID-19, ha logrado que la vida de los individuos, ya, por ejemplo, las reuniones, el trabajo, la socialización en general, gire en torno a artículos tecnológicos que representan suma funcionalidad en las situaciones en las que son utilizadas. La mayoría de estos artículos tecnológicos están compuestos por plásticos o materiales semejantes, dado su bajo costo y propiedades ideales para estos usos. Es por esto que será necesario encontrar un material para el componente de base de la cámara web. Logitech C25E es el componente de nuestro material, que no solo cumpla con las características adecuadas, sino que mejore ciertas propiedades con el fin de producir un material de mayor calidad y durabilidad. Bien, para este trabajo se llevará a cabo la metodología de Ashby, la cual se compone de 4 etapas: la traducción, que es la descripción general de la necesidad de diseño y funcionalidad del producto, y definición de las propiedades y variables a tomar en cuenta; el filtrado, que es el cálculo de los límites de fuerzas y restricciones que deben ser consideradas para filtrar los materiales de manera que cumplan con los requisitos preestablecidos. En la etapa de traducción, se genera una lista de materiales filtrados que cumplen con un M y que son potencialmente aptos. El ranqueo, que es la tercera etapa, donde se desarrollan índices de desempeño para los materiales frente a distintas propiedades mecánicas, de durabilidad, ecológicas, entre otras, con el fin de cortar la lista y definir los potenciales materiales. Y documentación, que consiste en la investigación y desglose de información general y específica sobre los materiales, mejor rankeados según los índices. En esta etapa se elige el material a utilizar. Dentro de los objetivos tenemos que, y algo se pasó, luego la documentación, aunque no forma parte como tal, pero se podría decir que está dentro de la documentación, se encuentra el proceso de fabricación a ser electo, y el eco-audit, que es una herramienta ecológica para determinar las propiedades medioambientales que tiene el material. Dentro de los objetivos tenemos el objetivo general, que es seleccionar un material y su proceso de fabricación que se adecúe a la funcionalidad y propiedades necesarias para la base de la cámara web modelo Logitech C925E. Dentro de los específicos tenemos determinar los requerimientos del componente frente a su necesidad y funcionalidad, evaluar el diseño y propiedades mecánicas del material y determinar las propiedades medioambientales. La primera fase, la traducción, tenemos la descripción del objeto de estudio. Para este estudio se seleccionó la cámara web Logitech C925E como objeto de estudio y la base de esta como parte del objeto, como componente. Se puede ver esta parte, es la base. La base está encargada de la sujeción de la cámara en la computadora o en su defecto en algún tipo de trípode. Sin la base la cámara web no tendría la facilidad de sujetarse sin necesidad de que el usuario la agarre. Por lo que es una de las partes de mayor vitalidad del producto, dada la comodidad que ofrece. Dentro de las características básicas del componente, obtuvimos la capacidad de libre rotación, la no deformación de manera fácil, el soporte del peso de la pantalla de la cámara, que sea eco-friendly, ligero, duradero, que sea aislante eléctrico. Esto se debe a que, independientemente no es la parte que recubre la circuitería de la cámara, si esta entra en contacto en algún momento, cuando ocurre un cortocircuito por alguna razón específica, el material no debe ser un conductor eléctrico para evitar riesgos mayores para el usuario. Y por último, que sea de bajo costo. Bien, a partir de esas características definimos las variables negociables y no negociables. Dentro de las no negociables se encuentran el alto módulo de ion, el alto límite de elasticidad, la baja densidad, el
alto coeficiente de resistividad eléctrica, el alto índice de tenacidad de la fractura, la resistencia a la fatiga y que sea rectangular la forma. Y de las negociables se encuentra que sea resistente al agua, que sea reciclable, que tenga una baja huella de carbono, un bajo impacto en el medio ambiente y la baja relación de dólar por kilogramo. Dentro de la traducción también se definió el objeto de estudio y las variables libres. Como objeto de estudio se definió maximizar la resistencia a la fatiga de la base de la cámara web. Este es el objetivo principal. Y dentro de las variables libres se definieron el proceso de producción y la familia del material. Bien, para la etapa ya de filtrado, procedimos a calcular estos límites mediante los cuales íbamos a filtrar el material con el fin de que nos diera el material, bueno, los resultados con la mayor precisión posible. Para el cálculo de la fuerza nos basamos en, bueno, me basé en un estudio de fuerza de agarre, dígase, por ejemplo, aquí estamos contemplando el hecho de que el usuario agarra y mueve constantemente la base de la cámara para ajustarla, la mueve, la quita, la pone, por ende se contempló una fuerza, en el trabajo está anexo el estudio, la fuerza máxima que puede presentar, que es la del último percentil de un macho, y es de 140 libras fuerza, que pasado a Newton es de 622.75 Newton. A partir de esto, se calculó el área a partir de las dimensiones que ofrece los specs, las especificaciones de material, la cual es 0.0114 metros cúbicos, cuadrados, perdón. Por igual, la resistencia a la excedencia se calculó a partir de la fuerza y el área. Se divide la fuerza entre el área y da como resultado 54.58 megapascales. La resistencia a la tensión se calculó a partir de un factor de seguridad que fue multiplicado por la resistencia a la excedencia de 1.25, que dio como resultado 68.23, y el módulo de Young, que fue la división de la resistencia a la tensión entre un porcentaje de elongación determinado que se obtuvo a partir de investigaciones del material actualmente utilizado, que tiene como límite de elongación un 6%. Se utilizó este límite, este porcentaje, y se obtuvo 1.14 GPa de módulo de Young. Otras propiedades a ser tomadas en consideración son el agua dulce, la durabilidad frente al agua dulce, que es excelente, la durabilidad frente al agua salada, que es excelente, la flamabilidad, que es slow burning, que puede ser depositado en vertederos de manera segura y que sea infrarreciclable. Los límites fueron colocados en Granta, en el software, y dio como resultado 84 materiales de más de 4.000 que hay disponibles en la plataforma. Aquí se encuentra en la lista los primeros 42. Y estos son los siguientes 42, la segunda mitad. Se puede observar que existen, o se filtraron materiales que son utilizados actualmente, como el policarbonato, que tiene un uso bastante extenso en esta área, y demás materiales, obviamente, que cumplen con las especificaciones y cálculos que fueron realizados en la etapa de filtrado. A partir de esta lista, se pasa a la etapa de ranqueo, donde se definen índices de desempeño, mediante los cuales se van a obtener los mejores materiales, un índice de ranqueo de los mejores materiales. Esa es la etapa de ranqueo. Estos índices de desempeño se realizan a partir de, o bueno, el investigador, en este caso yo, realiza los índices a partir de los atributos que quiere mostrar, o en este caso del objetivo. Mi objetivo es maximizar la resistencia a la fatiga, y claro está, uno de mis, no objetivos, pero sí es una variable no negociable, es la baja densidad. Por ende, todos los atributos que yo vaya a observar tienen que ser, o a maximizar, tienen que ser minimizando la densidad. O no todos, pero la mayoría. Por ejemplo,
Aquí tenemos que se maximiza la resistencia a la fatiga y la tenacidad de la fractura, mientras se minimiza la densidad. Ese es el primer índice. Se maximiza la resistencia a la fatiga mientras se minimiza la densidad. Este es el segundo índice, tienen una misma puntuación máxima. El tercer índice consiste en maximizar la resistencia a la fatiga, minimizando el precio con respecto a la densidad. El cuarto índice consiste en maximizar el límite elástico, minimizando la densidad del material. El quinto índice consiste en maximizar la resistividad eléctrica, minimizando el precio del material. Y el último consiste en maximizar la tenacidad de la fractura y el módulo de Young, minimizando la densidad del material. Esta es la gráfica del primer índice. Como se puede ver, se obtuvieron tres primeros materiales, que son dos epoxi y una poliámida. El segundo índice, que por igual se obtuvieron como tres primeros materiales, tres materiales tipo epoxi. Del tercer índice se maximiza la tenacidad de la fractura minimizando el precio con respecto a la densidad. Aquí se observa que fueron dos poliéster y una poliámida. Esto ya nos va dando un indicio de que, como se observó en los índices anteriores, los epoxi tienen una muy buena resistencia a la fatiga, tenacidad de la fractura, y por eso estaban muy altos en los índices, en los ranqueos. Sin embargo, al momento que se incluye el factor precio como un mínimo, o sea, minimizar el precio dentro de la etapa, los epoxi no se encuentran en las primeras posiciones, ya que son un material un poco más caro que lo común. El índice 4 es maximizar el límite elástico, minimizando la densidad, como se observa. El epoxi glass fiber, dos epoxi glass fiber y epoxi de fibra de arámida son los tres primeros. El índice 5, que es maximizar la tenacidad de la fractura, y el módulo de Young, minimizando la densidad. Se observan las tres primeras posiciones, que son epoxi por igual. Y por último, el índice 6, ahí se escapó un 5, es la maximización de la resistividad eléctrica, minimizando el precio. Aquí se observa que no son epoxi, como bien dije anteriormente, es un material un poco más caro, por ende, minimizando el precio nunca va a estar por encima de las posiciones. Aquí se observan que se muestran los polipropilenos. Son tres polipropilenos de diferentes tipos. Bien, entonces, a partir de la definición de estos índices, se procedió a puntuar cada uno de los índices como tal, con el fin de obtener los mejores materiales que cumplen con las restricciones previamente establecidas. Para eso se diseñó esta metodología de puntuación en base a las posiciones de los índices de los materiales. Los dos índices más importantes se evaluaron en base a una puntuación de 100 como máximo, decreciendo de 20 en 20 puntos en las siguientes cuatro posiciones. Los cuatro índices restantes fueron puntuados en base a su nivel de relevancia para los fines, restándole así 25 puntos del primer lugar según los niveles, o sea, obviamente comparándolo con los primeros dos índices. Es decir, el primer lugar de los índices 1 y 2 es 100 puntos, el primer lugar de los índices 3 y 4 es 75, y el primer lugar de los índices 5 y 6 es de 50. Por igual se fueron restando 5 puntos de la diferencia entre posiciones a medida que variaba el nivel de relevancia. Por ejemplo, la diferencia entre el primer lugar y el segundo en los primeros dos índices es de 20 puntos, pero la diferencia entre el primer y segundo lugar del tercer y cuarto índice es de 15 puntos. Esto con el fin de que la proporción se mantenga relativamente igual entre las posiciones de cada índice evaluado. A continuación se observan las tablas con las posiciones por índice y su puntaje a la derecha. Se observa aquí índice 1 y índice 2, con 100, 80, 60, 40 y así. Así se fueron evaluando. El índice 3 y 4 con 75 con puntuación máxima. Y las posiciones inferiores tienen 15, 30, 45. Y el índice 5 y 6, donde se observa que el punto máximo, la puntuación máxima es de 50. Aquí se puede observar una matriz de puntuación general, donde se sumaron todos los puntajes de cada índice por material, y se observa el puntaje total, en el cual para los tres primeros materiales que dieron el puntaje más alto, o los tres materiales mejor rankeados, fueron el epoxi
S-Glass Fiber UD Prepeg, UD Layup, el Epoxy Aramid Fiber o fibra de arámida, UD Prepeg, UD Layup y el PA6 E-Glass Fiber Woven Fabric Laminate, que es un poliámido. A partir de esto, luego de rankear los materiales y delimitar los primeros 3 con mayor puntuación, se procedió a investigar sobre los materiales, tanto en fuentes externas como en el software de CC Granta, con el fin de seleccionar únicamente el material que se considere mejor para el componente establecido. Pues bien, a manera de resumen, porque es mucha información, empezamos con el epoxi de fibra de arámida. Realmente es un material compuesto principalmente por resina de epoxi y fibra de arámida perteneciente a la familia de los plásticos termoestables. Es utilizado comúnmente en estructuras ligeras y resistentes a los impactos, controles de vuelo, aeronaves, escudo de contención de turbinas, entre otras aplicaciones. Se ve que por sus aplicaciones es muy resistente. El material no es un conductor eléctrico, ya que presenta un rango de 1.4 por 10 a la menos 19 a 1.04 por 10 a la menos 17 porcentaje de IACS, por lo que puede ser utilizado en productos o estructuras en las que haya contacto con circuitería y electricidad como tal. En relación a los otros materiales rankeados, este presenta un alto rango de precio, rondando entre los 40 a los 70 dólares por kilogramo, lo que puede resultar crítico para el precio final del producto en que sea utilizado. Aquí se pueden observar más propiedades, aquí la composición y las propiedades de procesos de fabricación, de energía que consume, propiedades ecológicas y demás. En cuanto al epoxi de fibra de vidrio, en el caso de este tipo de material que pertenece a la familia de los plásticos termoestables por igual, se compone de resina de epoxi y fibra de vidrio. La fibra de vidrio, cuando se refuerza algún material con fibra de vidrio, tiende a ser bastante resistente. Es utilizado comúnmente en componentes aeroespaciales y de defensa y blindaje balístico duro. Al igual que el epoxi de fibra de arámida, este tipo de epoxi no es un conductor eléctrico, por lo que puede utilizarse en las mismas aplicaciones de circuitería y electricidad. Y en cuanto a su precio, ronda entre los 19 a 31 dólares por kilogramo, lo que lo hace de mucha mayor asequibilidad que el otro epoxi. Por igual que se observan las propiedades de procesamiento y fabricación y las propiedades ecológicas que tiene el material. Por último, la poliámida PA6 E-Glass Fiber Woven Fabric Laminate. Este material pertenece a la familia de los termoplásticos semicristalinos y se compone de poliámida, nylon y fibra de vidrio. Dentro de sus principales usos se encuentran aplicaciones automotrices, grandes piezas estructurales, sistemas de parachoques, aplicaciones de artículos deportivos y cascos. Al igual que los epoxi, el material presenta una excelente resistividad eléctrica y su rango de precio hace que sea bastante más asequible que los epoxi al mercado, rondando entre los 6 a 7 dólares por kilogramo. Presenta un rango de resistencia a la fatiga de los materiales del top 3, como por igual un rango de tenacidad de la estructura. Un buen rango. Y por igual se observan las propiedades de proceso de fabricación y de la propiedad ecológica de cada material. Ya luego de documentar, por decir así, los materiales, de investigar sobre sus aplicaciones, propiedades y demás, se procedió a comparar las propiedades en granja. Entonces, en la tabla observamos que hay una comparación directa entre estos 3 primeros candidatos de ranqueo y posteriormente documentados, que fueron cada uno, en cuanto a sus propiedades, enfocándonos especialmente en las restricciones que se establecieron previamente. Lo usual sería escoger el material que lidere la mayor cantidad de propiedades en cuanto al valor de su rango. Sin embargo, no fue el caso de este estudio. Luego de realizar las debidas etapas y evaluar las diferentes opciones meticulosamente, se escogió como material a utilizar el epoxi S-Glass Fiber, UD Prepeg, UD Layup. La razón de la elección de este como material principal, bueno, como se observa, el epoxi de fibra arámida lidera en muchas de las variables o muchas de las propiedades al epoxi de fibra de vidrio e incluso variables no negociables, pero como se observa, el epoxi de fibra de vidrio es mucho más barato. ¿Qué pasa?
cumple, el epóxi de fibra de vidrio cumple con todos los objetivos del estudio, que es maximizar la resistencia a la fatiga. Se maximiza porque es mayor que el policarbonato de 30% fibra de vidrio, pero es mucho más asequible que el epóxi de fibra arámida. ¿Qué pasa? El bajo costo no era una propiedad no negociable en este estudio. Sin embargo, ya luego de validar que se cumplen los objetivos, pues decidimos tomar este, ya que es mucho más asequible y para componentes, por ejemplo, de la cámara web, que es un producto que no es tan caro, pues es lo mejor. A partir de esto pasamos a la evaluación de los procesos primarios en busca de definir un diseño del material de manera correcta. Y este procedimiento se realizó siguiendo las pautas de la metodología ASHBI. Sin embargo, esta vez para los procesos de fabricación. Aquí se puede ver una pequeña, vamos a decir, un pequeño resumen del objetivo. Las restricciones funcionales es que sea un proceso primario. Eso fue a través de la etapa de traducción que se definió. Todo esto debe adecuarse al material escogido, en este caso el epoxi S-Glass. Las decisiones geométricas, que sea flat sheet, no cutouts. Las variables libres, que sea el proceso a ser seleccionado, y los objetivos, que son minimizar los costos de producción y maximizar la proporción asociada al uso del material. Por ende, pasamos al filtrado de procesos. Se colocó aquí que sea flat sheet. Esta es la forma que se definió en Granta. El mínimo de la masa, que se calculó a partir de las dimensiones, e incluso se llegó a pesar la cámara como tal y a sacar las proporciones para comparar. Y se colocó que la masa sería de 0.0506, por igual que sea un proceso primario, y que tenga un economic batch size de mínimo 500 unidades. Estos fueron los procesos de fabricación que dio como resultado: autoclave molding, hand layup, vacuum pressure bagging y wet press molding. Entonces, por igual que en las otras etapas, se realizó el ranqueo con un índice de desempeño que se definió a partir del objetivo, que en este caso sería la proporción del uso del material entre los costos de producción, ya que es maximizar la proporción del uso del material y minimizar los costos de producción. Aquí observamos la gráfica y vemos que el hand layup está mucho más por encima del desempeño de los otros. Sin embargo, para fines de documentación y de comparación, no irnos solamente con un proceso, pues vamos a comparar los dos primeros. En este caso, hand layup y wet press molding. En este caso, el hand layup es un proceso mediante el cual es una técnica simple para hacer piezas grandes utilizando moldes baratos. Es probablemente el método de fabricación más conocido y más ampliamente utilizado para materiales compuestos. Es una capa de gel se aplica a la superficie del molde y una vez está suficientemente curado, el refuerzo se coloca a mano y la resina se aplica mediante cepillo o rodillo. Esto es capa por capa hasta alcanzar el espesor deseado y cabe destacar que se obtienen materiales muy resistentes a partir de este proceso de fabricación. Aquí se puede ver el mass range, la tolerancia, el roughness y a qué shapes aplica y algunas notas técnicas e información. Por igual, el wet press molding es una técnica, un proceso que está fuera de autoclave para producción de procesos de alto volumen. Se utiliza una preforma o un refuerzo seco y se corta de manera deseada. Un sistema de resina líquida se vierte sobre el refuerzo. Una etapa que se lleva a cabo antes o después que se coloca el molde. La prensa calentada luego se cierra. Esto impregna completamente el refuerzo e inicia el curado de resina. Esto no se realiza a mano, como a diferencia del otro, que es el hand layup, que sí hay que cepillar la resina y demás para obtener la rigidez que se desea. Aquí se encuentran algunas otras técnicas y algunos usos típicos de automotive lightweighting, o sea, estructuras ligeras de automovilísticas y demás, eléctricas, industriales, aplicaciones eléctricas e industriales, entre muchas otras. Cabe destacar que independientemente el otro proceso de fabricación, el hand layup,
tuvo mucho mejor desempeño en cuanto al índice de desempeño. Se tomó o se consideró como el proceso a ser utilizado, ya que luego de investigar nos dimos cuenta que el hand layup es para estructuras grandes. Es válido para estructuras grandes, lo cual no es el caso de nuestro componente. Es por esto que se eligió el wet press molding como proceso de fabricación. Posteriormente, pasamos a hacer el Eco Audit en el software CS Drupal Granta. Eco Audit es una herramienta en la cual se puede estimar el posible impacto ambiental de los materiales en cuanto a su consumo de energía, su huella de carbono, entre otras características. El objetivo es que el material seleccionado tenga mejores propiedades ecológicas que el que es utilizado actualmente, como parte de la base de la cámara web. El material tomado en cuenta para hacer ese estudio fue el policarbonato 30% glass fiber. El primer paso para utilizar esta herramienta fue definir los proveedores de los materiales, esto con el fin de que se estime la distancia que toma traerlos en algún tipo de transporte desde su lugar de fabricación hasta su destino final, en este caso Santo Domingo. Para el material seleccionado se ubicó una de las principales empresas productoras ubicada en Carolina del Sur, Estados Unidos, a 1879.63 kilómetros de distancia de la capital de aquí de República Dominicana. Por otro lado, para el material utilizado actualmente se investigó sobre una empresa manufacturera ubicada en Mississauga, en Canadá, a unos 2.832 kilómetros. Estos fueron los parámetros colocados o las otras condiciones a considerar colocadas en la herramienta. Como se puede ver, el antiguo material, un batch size de 500, el policarbonato glass fiber, la masa, landfill, el air freight long haul a 2.832 kilómetros de distancia y el epoxi, la misma masa, misma cantidad, a menor distancia en kilómetros. Estas fueron las gráficas que lanzó la herramienta Eco Audit. Como se observa en la primera gráfica, es evidente que el policarbonato reforzado con 30% de fibra de vidrio requiere más energía, tanto en el material como en el transporte de que el epoxi reforzado con fibra de vidrio, lo que lo hace más dañino al medio ambiente, al policarbonato. En la segunda gráfica de huella de carbono se observa cómo el apartado del material, el material seleccionado es ligeramente mayor. Sin embargo, está tan cerca del otro material que se pudiera considerar un empate. Por igual, en el transporte, el material utilizado actualmente no tiene tal impacto en la huella de carbono. En cuanto a las propiedades de uso, eliminación y potencial fin de vida, no se arrojan datos según los parámetros establecidos. Se puede concluir que la elección del material es correcta, ecológicamente hablando, ya que si bien es cierto, la diferencia entre emisiones de dióxido de carbono y la energía necesaria no es tanta, se pueden observar cambios drásticos en cuanto al transporte del material, lo que tiene un impacto inmenso en el medio ambiente y a la cada vez menor contribución a la huella de carbono. Es por esto que se da a conocer, luego de esto se dieron a conocer todas las características del material seleccionado. Este fue el proceso de selección de un material para la base de la cámara Logitech C925E y se puede concluir, como definimos en el Eco Audit, aunque no solo ecológicamente, que el material considerado fue correcto. En este caso fue el epoxi reforzado con fibra de vidrio. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de mucho aprendizaje para ustedes y de su agrado.